comento un poco cuáles son los objetivos que buscamos hoy. Van a ser dos charlas. Una primera parte que les voy a presentar ahora, que es la parte de todas aquellas herramientas que nos permitan mejorar el paquete tecnológico de los cultivos. Y una segunda parte que la va a hacer César, que es básicamente brindarles herramientas para que ustedes tengan a la hora de elaborar el plan de siembra de sus empresas y armar las rotaciones de cultivo. Esta es el área, para que tengan una idea de qué base de datos hablamos todos los años. Esta es la superficie de cultivo de FUCREA desde el año 2007, que empezamos a recabar información de los cultivos agrícolas. Cómo fue evolucionando el área de cada cultivo. Si vemos trigo, en un momento llegamos a casi 45.000 hectáreas y hoy en los últimos 4 años estamos en torno a las 15.000. Cebada, el año pasado llegó a superar el área de trigo con más de 15.000 hectáreas y este año tenemos solamente unas 8.000 hectáreas. Esto es porque falta un grupo que tiene unas 3.000 hectáreas que no entró en la base de datos este año. Y después aparece un cultivo ganando bastante área, que es la colza, que hoy está con la misma área que cebada. Igual la colza la cebada. Aparecen otros cultivos también, que hoy suman 2.600 hectáreas. Son todos los otros cultivos, ryegrass, lupino, centeno, todos aquellos que no son los tradicionales. Hoy tienen un área bastante importante. Carinata llegó a ser más de 2.000 hectáreas en 2018 y hoy son menos de 1.000 en 2019. O sea, tuvo un aumento grande de área y hoy está en menos de 700 hectáreas. Y bueno, esta es la información un poco que les vamos a mostrar de esta área, el análisis que vamos a hacer hoy. Vamos a arrancar en donde habíamos quedado la última vez que hicimos una reunión igual a esta, que fue en el año 2016. Y como conclusiones, lo primero que habíamos sacado es que del año 2009 al 2015 las principales variables que afectaban el rendimiento de trigo eran, como primer variable discriminatoria, la zafra, como segunda variable la zona, como tercer variable el nitrógeno total agregado al cultivo y como cuarta variable la fecha de siembra. Y por última variable el antecesor de invierno. O sea, estas 5 variables eran las que más determinaban el rendimiento de trigo de los últimos 7-8 años que habíamos hecho este análisis. Nos vamos a parar en esto y vamos a decir, bueno, ¿esto sigue siendo válido? ¿Qué cambios hay? ¿Cuáles son las variables que están afectando hoy los rendimientos de los cultivos? Para determinar, o sea, para que más impacto tienen en el rendimiento. Empecemos por la zona. Esto es del 2011 hasta hoy, hasta el 2019. Estos son los rindes por cultivo y por zona. El rendimiento promedio del año pasado de Carinata fue de casi 1.700 kilos, con poca diferencia entre zonas. El de cebada de 3.800, también con poca diferencia entre zonas. Es el primer año que el litoral sur rinde menos que el resto de las zonas. El rendimiento promedio de colza fue de 1.700 kilos, con un mejor rendimiento cerca de los 1.800 en la zona litoral norte y litoral sur, y en torno a los 1.500 para la zona centro. Y en trigo el rendimiento promedio de FUCREA fue de 3.792, con muy poca diferencia también entre zonas. Acá tienen, si alguno quiere hacer algún tipo de análisis más adelante, esta presentación les va a quedar. ¿Cuál es el rendimiento promedio de FUCREA desde el 2011 hasta hoy y qué coeficiente de variación tiene cada uno de los cultivos? Ha tenido en el correr de los años. Entonces, yendo a zona, aparentemente hoy cuando vemos la foto del año, no se ven grandes diferencias como se veían antes de rendimientos de cultivos, o sea, de cultivos entre zonas. Vamos a la parte de zafra, la parte climática, a ver si podemos ver cuáles son las principales variables que están afectando los cultivos. Este es la temperatura de lo que fue el invierno y la primavera. Lo que está en violeta punteado son el promedio de los últimos 10 años y el 2019 es lo que está en negro. En mayo tenemos una temperatura dentro del promedio, en junio fue un poquito más alta que lo normal y después tuvimos un julio, agosto, septiembre un poco más fresco que lo normal. ¿Qué es lo que pasó con la radiación? Esto es la radiación expresada en calorías por centímetro cuadrado por día, es la unidad en la cual se expresa la radiación solar. Y en el 2019 esto está con diferencia de color, o sea,
está comparando entre años. Cuanto más verde quiere decir es mejor para el cultivo, cuanto más rojo quiere decir es peor para el cultivo. Y compara entre años. Entonces, la radiación de septiembre fue una de las más altas de los últimos 6 años y la radiación de octubre fue una de las más bajas. O sea, tuvimos muy buena radiación en septiembre y muy baja radiación en octubre. Esto que ustedes ven acá en este gráfico es el coeficiente fototermal. ¿Qué quiere decir coeficiente fototermal? Es una relación entre temperatura y radiación. Cuanto más alto, quiere decir se dan situaciones de más radiación y más baja temperatura, que eso favorece a los cultivos de invierno. Si vemos el de septiembre fue excelente, fue uno de los mejores de los últimos 10 años. Y el de octubre se cayó un poco más a lo que es el promedio de los años. Entonces, en cuanto a lo que fue radiación y temperatura, en septiembre fue excelente, fue muy bueno. Y en octubre dentro de lo normal. Una de las variables que afecta a los cultivos de invierno también es cuánto frío acumula en su maduración de meristemas, de tejidos que van a generar las estructuras reproductivas. Y cuanto más unidades de frío, más beneficiado se ve el cultivo para madurar sus tejidos de crecimiento. Y si vemos en realidad el 2019, la cantidad de unidades de frío acumulada fue muy parecida al promedio. Tenemos años de muy baja acumulación de frío, como el 2015 o como el 2017, y algunos de muy alta. Pero de lo que fue el 2019, fue un año con un frío normal acumulado. Las heladas del 2019 fueron 24 heladas en el año, lo que no es muy diferente a los últimos 5 o 6 años, pero sí, desde 1985 lo que está pasando es que cada vez hay menos heladas. Cuando uno mira del 85 hasta hoy, en promedio a 34 heladas, y los últimos 5 o 6 años estamos bastante por debajo de eso. O sea, cada vez tenemos invierno con menos heladas. En lo que es precipitaciones mensuales, desde junio hasta octubre, o sea, de la parte desde macollaje hasta floración del cultivo. Las lluvias totales estuvieron dentro del promedio. Las lluvias de agosto-septiembre fueron bastante bajas. ¿Por qué son importantes las lluvias de agosto-septiembre? Porque es cuando se da la máxima tasa de crecimiento del cultivo y es donde más materia seca acumula, que con esa materia seca va a generar los carbohidratos que va a llenar los granos después. Entonces, fue un año de poca lluvia donde los cultivos de Z30 en adelante se quedaron un poco, no tuvieron un crecimiento dentro de lo normal, estuvieron un poco más lentos y eso les dificultó generar en muchos casos la biomasa que requerían. Y bueno, y de lo que es septiembre más octubre estuvo dentro de lo normal. El otro factor que afecta el rendimiento de trigo es la exposición a tener problemas de fusario. Si nosotros vemos cuál fue, esto para el 10 de octubre de los últimos 6 años, en realidad tuvimos muy bajas condiciones de fusario, un saldo en 2014, que no sé si se acuerdan, que fue un año de bajo rinde y muchos problemas de fusario. Pero de los últimos 6 años en realidad no tuvimos grandes problemas hasta el 2019, donde tuvimos varios días con condiciones predisponentes bastante altas. El 5 del 10, por ejemplo, el 8 del 10, el 10 del 10, el 14 del 10, 16 del 10, varios días con condiciones predisponentes a fusarium altas, generando problemas de este hongo en el cultivo. Todos estos gráficos que les mostré recién, vamos a resumirlos en un cuadrito. Entonces, acá tienen desde el 2014 hasta hoy la radiación, el coeficiente fototermal, el frío, la lluvia de octubre y el rinde de trigo FUCREA. En realidad fue un año bastante normal, con un poquito más de radiación y un poquito menos de lluvia. Eso da un rinde dentro del promedio, un poquito por encima de lo que es el promedio. Y si analizamos, por ejemplo, los años buenos y los años malos, ¿qué es lo que pasa? No es que haya una variable que explique todo. Fíjense, los años buenos hay muchos verdes y los años rojos hay muchos rojos. Los años malos hay muchos rojos. O sea, lo que se da es que los años buenos hay combinación de todos los factores ambientales positivamente y los años malos se dan condiciones de combinación de factores ambientales que afectan negativamente. Habiendo caracterizado el año desde el punto de vista climático, vamos a meternos en la discusión de trigo y después vamos a ir a colza y a cebada.
pero vamos a focalizarnos en unas 4 o 5 diapositivas en lo que es trigo. Acá, el que quiera hacer una opinión, bienvenido, ¿no? O sea, esto es una jornada abierta, una jornada cerrada en la cual está bueno que participen, está bueno que alguno tenga una opinión o algo, tire el pelotazo porque es donde se nutre la charla. Bueno, trigo, ya habíamos dicho que había una cantidad de variables que afectaban el rendimiento en los últimos años. El primero es fecha de siembra. Y cuando graficamos el trigo 19-20 con fecha de siembra, en realidad esto es fecha de siembra y rinde, no encontramos ninguna tendencia a nada. Pero lo principal que nos llamó la atención es que a misma fecha de siembra había diferencias de rendimiento de 4.000 kilos entre chacras. O sea, había chacras de 5.000 kilos y había chacras de 2.000 kilos con misma fecha de siembra. Que esto normalmente no nos pasaba. Veíamos una tendencia a que a medida que aumentáramos la fecha de siembra se iba cayendo el rendimiento. Entonces enfocamos la discusión en ver cuáles son aquellas otras variables que están haciendo que se anule el efecto fecha de siembra y que están generando esta variabilidad tan grande. Vamos a arrancar con el tema nitrógeno, que también era otra de las variables que afectaba el rendimiento de los cultivos. Y vamos a empezar estudiando un poquito qué hicimos en los últimos 7-8 años. ¿Qué pasó con el manejo del nitrógeno para cada uno de los cultivos en estos años? Y lo que se ve es que tanto para trigo como para cebada como para colza, las cantidades de nitrógeno agregadas a los cultivos cada vez son más altas. Está bien, era una de las variables de respuesta para sacar más rinde, agregar más nitrógeno. Ahora yo les pregunto, ¿les parece que con esta cantidad de nitrógeno estamos llegando a los potenciales que queremos? ¿Lo estamos manejando bien? ¿Es solamente agregar nitrógeno? Entonces, ¿qué hicimos? Graficar el rendimiento de trigo de este año y el nitrógeno agregado. Y no da nada. Igualmente de este gráfico podemos sacar un montón de conclusiones. Lo primero es esto. Que con menos de 100 kilos de nitrógeno no podemos sacar más de 4.000 kilos. No hay ningún punto acá. Lo segundo es que si yo precisara más o menos qué es lo que precisa un cultivo de trigo para producir una tonelada, 30 kilos de nitrógeno, los puntos deberían asemejarse a esta línea. Y por alguna razón hay puntos acá y por alguna razón hay puntos acá. Bueno, estas chacras están haciendo un muy buen uso del nitrógeno o el campo les está aportando nitrógeno. Pero tenemos un grupo de chacras acá abajo que está haciendo un uso muy ineficiente del nitrógeno. Hay chacras que están agregando casi 200 kilos de nitrógeno y están sacando menos de 3.000 kilos. ¿Lo estamos agregando bien? Entonces seguimos ahondando un poquito más en cómo se maneja ese nitrógeno. Capaz que la variable en aquel entonces era agregar nitrógeno. Volví para atrás, disculpen. ¿Por qué? Porque el análisis lo hicimos acá, como estábamos agregando 70, 80 kilos de N. Entonces, agregar nitrógeno era una variable de respuesta importante. Ahora, cuando estamos en niveles de 140 kilos de nitrógeno agregado para un cultivo de trigo, empieza a pasar que encontramos una nube acá. Tratemos de estudiar por qué acá hay una nube. Entonces, lo que hicimos fue graficar. Esto es días desde la siembra, o sea, el día 0 es el día que se sembró la chacra, y están las chacras agrupadas ahí. Y cómo se fue agregando el nitrógeno desde el día de la siembra o desde antes. Acá hay una chacra que tiene, por ejemplo, el nitrógeno agregado 30 días antes, tiene un puchito, pero bueno, está graficado. ¿Y qué cantidad se fue agregando a medida que fue pasando el tiempo? Y lo dividimos en 3. Separamos las chacras que estaban en el 25% superior de rendimiento, que tenían 4.800 kilos de rinde promedio. Las chacras que tenían el 25% inferior de rendimiento, que son 2.600 kilos. Y el 50% que están en el pelotón del medio. ¿Qué es lo primero que vemos? Las chacras que tienen mejor rendimiento, que están en el 25% superior, agregaron nitrógeno más temprano. Más o menos Z22 se da en el día 50, ¿no?
Las chacras que tienen mejor rendimiento tenían agregado cerca de 70 kilos de nitrógeno en Z22 y las chacras de peor rendimiento poco más de la mitad, más cerca de 40. Un cultivo de trigo, cuando está entre Z22 y Z30, se come entre 2 a 2,5 kilos de nitrógeno por día. O sea, esta chacra que llegó con 40 kilos de nitrógeno a Z22 realmente ya está presentando una deficiencia severa de nitrógeno. Salvo que el suelo esté aportando un montón. Pero me parece que viendo un poco el historial de las chacras que se ven en la base de datos, no estamos viendo una gran proporción de chacras nuevas como para que compense esa falta de nitrógeno. El otro factor que vimos es cómo se combinaba este nitrógeno con el azufre agregado. Si estamos agregando 140 kilos de nitrógeno, es imposible que el trigo se lo pueda tragar si no tiene una buena cantidad de azufre que lo acompañe. Entonces calculamos cuál es la relación de nitrógeno-azufre que había para cada una de las dos curvas de tercios, de cuartiles. Y en realidad este indicador que ven acá, 6:1, quiere decir estas chacras de mejor rendimiento habían agregado por cada 6 kilos de nitrógeno 1 de azufre. Y estas chacras por cada 14 kilos de nitrógeno 1 de azufre. O sea, la cantidad de azufre agregado por kilo de nitrógeno de estas chacras sería bastante inferior. ¿Y la amarilla la tenés? Bueno, no me acuerdo. Ni le hicimos, dijimos las dos, separemos. Sí, lo que se pone muy de manifiesto es que todos agregan la misma cantidad, en definitiva, al fin pero de los rendimientos, en cuanto, o sea, quiere decir que solamente el agregado no está explicando el tema de los rendimientos, sino es no solamente agregarlo antes en el ciclo, sino que además acompañarlo con azufre para mejorar la eficiencia. La siguiente pregunta que se nos ocurre es, ¿la gráfica verde está ajustando bien el nitrógeno? En promedio, la base de datos de FUCREA tiene 6 partes por millón de nitrato a la siembra. Si tuviéramos 6 partes por millón de nitrato, deberíamos estar ajustando la siembra acá. Entre 40, 45, 50 kilos. ¿Para qué? Para que el cultivo tenga el nitrógeno suficiente como para poder llegar a Z22 sin deficiencia de nitrógeno. Entonces, además de que hay una respuesta a agregar nitrógeno más temprano, el promedio de las chacras de mejor rendimiento, además todavía le está faltando un gap ahí de seguramente adelantar más el nitrógeno. Y esto es un poco de teoría de por qué es importante el nitrógeno en la planta. Vamos a la parte fisiológica. Esta es la evolución de cultivo, esto es inicio de macollaje, esto es Z30 y estas son cómo se van armando los componentes de rendimiento. Fíjense ustedes que desde inicio de macollaje, o sea antes de Z22, ya se está definiendo el tamaño de las espigas. La cantidad de espiguillas por espiga que va a haber en el cultivo se está definiendo cuando el cultivo empieza a macollar. La cantidad de espigas por planta se empieza a definir cuando la planta tiene 3 hojitas. O sea, si le estamos atrasando el nitrógeno, lo que estamos haciendo es afectando todos estos componentes de rendimiento que son los que después nos van a pasar la factura. Otro dato de la serie técnica 144 de INEA, que para mostrarles qué tan importante es el número de espigas que hay en un cultivo de trigo, en realidad es una de las variables que más se correlaciona con el rendimiento. O sea que si yo acá no estoy dándole la comida suficiente al cultivo para que me genere buen número de espigas y buen tamaño de espiga, no voy a lograr buenos rendimientos. Y después, esto es sacado de una publicación de Miralles, que es un técnico argentino, que tiene bastante información interesante de lo que es trigo. Me pareció interesante compartir esto, que lo sacamos de una publicación de él que dice: el potencial, lo voy a leer tal cual, el potencial de rendimiento dependerá de los procesos que han ocurrido previamente en el ápice de crecimiento, o sea, temprano en la etapa del cultivo. El número de hojas condicionará a lo largo del ciclo de cultivo, o sea que y se define en Z1, Z30. O sea que si yo no genero hojas temprano, se me va a cortar el ciclo porque no voy a tener tejido fotosintético para poder llenar el grano.
Al inicio de la etapa reproductiva, Z30, es cuando queda definido el número máximo de espiguillas por espiga. O sea que en Z30 ya se definió qué tamaño van a tener las espigas. Y queda también definido el número de espigas por unidad de área. Esto es el gráfico que les mostraba recién. Y en realidad todo lo que son las condiciones ambientales de temperatura y fotoperíodo, que es lo que vimos primero, en lo que va a influir es cuántas flores van a sobrevivir, cuántas espigas van a sobrevivir, cuántas más espigas va a tener o cuántas menos van a sobrevivir. Pero el potencial, el número potencial de espigas se concreta antes de Z30. Bien, entonces ya que vemos que todo esto del nitrógeno es tan importante, lo que vamos a hacer es una especie, y que es una jornada cerrada. Esta es la parte que tenemos que cortar la cámara, porque acá vamos a hablar a calzón quitado. Es como que si Fucrea nos hubiese contratado al grupo de asesores para decir, hagan una auditoría de cómo estamos haciendo el trigo. ¿Lo estamos fertilizando bien o lo estamos fertilizando mal? Entonces, ¿qué se nos ocurrió? Decir, bueno, de la base de datos de Fucrea, ¿qué podemos decir de cómo se están manejando los nutrientes? Con lo primero que nos topamos y nos llamó mucho la atención y nos pareció algo que era de importante y atacar, es que de 276 chacras, había 129 que no tenían análisis de suelo de nitrato. Y que había solamente 147 chacras que sí tenían análisis de suelo de nitrato a la siembra. Estas chacras con análisis de suelo ya de pique rendían 100 kilos más que las que no tenían. O sea que hay un efecto del productor. El tipo que hace las cosas un poquito más prolijas, lo vende 100 kilos más. ¿Cómo? No, yo decía que éramos objetos de la... Ah, pues... De las chacras que tenían análisis de suelo, usando el criterio del modelo que hay hoy, el único que hay para validar manejo de nitrógeno en trigo, encontramos que solamente 21 tenían bien ajustado el nitrógeno a la siembra. Y después había 126 que se habían quedado cortas. Las 126 que se habían quedado cortas tienen un rinde promedio de 3.700 kilos. Y las 21 que habían ajustado bien el nitrógeno a la siembra tenían un rinde promedio de 4.100 kilos. O sea, 400 kilos más alto que las que se habían quedado cortas. Y seguimos analizando. Acá había... Perdona, no tenés el mismo análisis, pero sin análisis de suelo, capaz que fertilizaron mejor. ¿Cómo? El mismo arbolito, pero sin análisis, capaz que no analizaron, pero... Lo que pasa es que si no tiene análisis, no sé si ajustaron bien. Pero tenés el dato de cuánto aplicaban la siembra. Sí. El suelo era o no, porque no tenemos Claro. datos. Entonces no sabemos si estaba ajustado o no. 4 y 5. Ah, entonces... Lo más grave Hicimos esa pregunta también. Sí. No tenemos punto de partida. Lo más grave que quisimos mostrar es que nos pareció esto. Que hay 129 chacras, o sea, casi el 50% de las chacras que no tienen análisis de nitrógeno en la siembra. Es que seguramente todos los que no hicieron están pensando que están fertilizando bien. Ese es el punto. Pero no sabemos si está muy bien o no, porque no tenemos cómo comparar. Y bueno, y seguimos partiendo esas 126 chacras a ver si veíamos cómo seguían manejando el resto de los nutrientes. Estas chacras, cuando vimos el resto de los nutrientes, estaban bien manejados. O sea, tenían bien manejado el nitrógeno, bien manejado el fósforo, bien manejado el azufre. Y las que se quedaron cortas de nitrógeno en la siembra, había 25 que habían ajustado mal el fósforo. O sea, no llegaban a 12 ppm de fósforo con lo que había en el suelo más lo que agregaron. Esas chacras tenían un rinde promedio de 3.600 kilos y después había 100 chacras que habían ajustado bien el fósforo y tenían un rendimiento 200 kilos más alto que las que habían ajustado mal. Y por último, los que se habían quedado cortos de nitrógeno a la siembra pero habían ajustado bien el fósforo, que sigue siendo un pelotón grande, la siguiente variable que quisimos ver era cómo estaban ajustando el azufre en función del nitrógeno que estaban agregando. Y vimos que había 22 chacras que se estaban quedando bastante cortas en azufre para la cantidad de nitrógeno que estaban agregando, que daban 3.400 kilos, y otras 80 chacras que daban casi 4.000 kilos que habían ajustado el azufre por lo menos 8 kilos de nitrógeno por cada kilo de azufre. ¿Qué es lo que vemos acá? Que en realidad hay cosas para mejorar en cuanto al manejo nutricional de los cultivos. O sea, o no se está siguiendo un protocolo de cómo manejar los cultivos, se están manejando a ojímetro por ciento, o bueno, se están usando algunos otros criterios
diferentes a los disponibles hoy que hay por parte de la investigación. Una cosa que me da la impresión, no sé si es así, para ustedes, si lo viven así en la diaria, es que los que hacen análisis de suelo corrigen fósforo y el nitrógeno queda según lo que quede el fertilizante, digamos, pero no se corrige nitrógeno ni fósforo. Eso es lo que me da, porque si vos te fijás, los que corrigen bien fósforo de los 147 son 100 o más, 120 que corrigen bien fósforo. O sea, los que hacen análisis de suelo, el fósforo lo corrige bien, pero no corrigen bien nitrógeno. Me da la impresión que definen por fósforo, que es lo que ve ya el fertilizante, el fertilizante de 1846, lo que me da 120 kilos, es eso, es el nitrógeno. Esa es la impresión que me daba a mí como una. Sí, y otro dato también puede ser que los que se quedan con nitrógeno corto a la siembra, que dieron en promedio 3,724, de alguna manera compensan si agregan azufre, porque los que agregaron mayor de 8:1 les dio 3,984. Aunque se quedaron cortos a la siembra, después compensaron agregando, se compensaron como una decisión explícita, pero si tenían más azufre podían tener un poco mejor de rendimiento. No, podés verlo de otra forma. Te quedaste con nitrógeno en la siembra y además no le pusiste azufre, ese nitrógeno va a ser más ineficiente. Capaz que Andrés ahí nos puede ayudar a ver si está interpretando más o menos parecido cómo ve el panorama dentro de lo que venimos hablando. Yo creo que está bien, la otra figura que vos pusiste, la secuencia de las dos interpretaciones es interesante. Está. Esa sí. Pero la lectura que yo haría es que a Z30 no es que no es relevante aplicarlo. De ahí se empieza a usar la mayor cantidad. El problema es que capaz que ya arrancaste de un paso en que venís, te quedaste corto a la siembra y arrancaste con un cultivo que va con una deficiencia. Seguramente la diferencia en la línea roja, además, tenía otros problemas seguramente y claro, aplicaste 130 un montón, pero ya el cultivo viene con una deficiencia previa y otros problemas que no lo vas a pudiste corregir. Con ese escalón ahí que tenés casi 30 kilos que pone la gente de una. O sea que la decisión de aplicar a 130 la mayor cantidad que lo que se aplica antes, yo creo que es cierta, es real. El problema es que tiene que venir un cultivo bien manejado de antes. No vas a remontar el 130 un cultivo compensado. El punto violeta. Esto se agrega además de que estamos en chacra. Eso es lo más grave. Por general están aportando 0 de nitratos a la siembra, ¿no? Andrés, ¿te puedo comentar eso de la cantidad total? Y te lleva para mucho más rendimiento. Creo que la anterior. Sí. Y está acá, en realidad te da acá, ¿no? O sea, 100. Con 150 kilos de aire tienen que dar rendimiento de 5.000 kilos, 6 kilos. Da para eso. Una cola de la cosechadora para sacar sus aires. Claro, ahora seguimos. Dame 2 diapositivas más y vamos a eso. Ya vamos, Gustavo. Dame 2 diapositivas más y ya vamos para ahí. Una más era. Y lo otro que no aparecía dentro de los grandes variables que afectaban el rendimiento en los análisis anteriores es el tema material. Y acá lo que pusimos es los materiales que tenían al menos 5 chakras. ¿Qué rinde tuvieron el año pasado? Y en realidad una de las cosas que se ve es, hay 3 materiales que en años anteriores se despegaban bastante, que son algarrobo, asilio y ceibo, que su gran tendón de Aquiles es su susceptibilidad a fusarium. O sea, tienen susceptibilidad a fusarium intermedia alta. Estos 3 materiales, si los veíamos los últimos 2 o 3 años anteriores, estaban siempre arriba y este año quedaron abajo por su problemilla que decía Gustavo recién, del fusarium. Entre los materiales que vemos acá no hay diferencia significativa. O sea, esto da algún material un poquito diferente con menos N, pero no lo quisimos poner porque en realidad son menos de 3 chakras y no nos parece que era estadísticamente correcto ponerlo. Bien, y lo otro que se veía un montón en los análisis anteriores era el tema del antecesor. Y hace 5 años, cuando hablábamos del antecesor, el gran tema que veíamos en el antecesor es que veíamos rindes más bajos
cuando se hacía trigo sobre trigo. Este cuadro se lee de esta forma. Esto es el antecesor de verano y esto es el antecesor de invierno. O sea, es un cuadro de doble entrada y que rinde cada una de las combinaciones y que rinde cada uno de los totales. O sea, por ejemplo, en promedio el antecesor soja primera da 3.800 kilos. Si el antecesor, si la soja primera tuvo praderas, tuvo barbecho, cobertura o campo natural, por ejemplo, tuvo esta combinación de rendimiento. Y se sigue viendo que aquellos antecesores o combinación de antecesores que dan cultivos de menos rendimiento son cebada y trigo. O sea, no es algo nuevo esto ya lo veníamos diciendo, lo único que hicimos fue reafirmarlo. Y después, algo que empezamos a ver en años anteriores, en años posteriores al análisis que hicimos en el 2016, es que el rendimiento del trigo atrás de las brásicas, estos avenos son 2 chacras nomás, no vamos a tomarlo como significativo, pero acá sí hay un área grande de carinata y de colza, es que las brásicas, por alguna razón, están teniendo un mejor rendimiento de trigo cuando son antecesores. Eso aplica no solo para el trigo, sino también para la soja inmediata, ¿no es cierto? Bueno, en la soja inmediata, no estamos en análisis de soja, pero también veíamos de que había una diferencia de 200, casi 300 kilos de rendimiento de soja de segunda cuando el antecesor era colza versus trigo y cebada. Eso lo vas a mostrar vos. Hago una pregunta. En lo que es antecesor pradera, ¿cuál es el N? Más o menos. Eran 12. 12, ¿no? ¿Alguien se acuerda? 12, ¿no? Sí. Son 12 chacras en 200... En 276. O sea, es el 5%. Claro, con 12 chakras es muy difícil, pero digo, la percepción es que se está echando menos nitrógeno a los trigos que vienen de pradera. Bueno, acá hay 2 temas, ¿no? Porque hay 2 praderas acá, ¿no? Uno ve acá, en esta línea hay 2 praderas. Uno que es una pradera en invierno que tuvo soja y después trigo, y tiene buen rinde, o sea, casi 4.000 kilos. Y después hay otra pradera que es la pradera que en verano tuvo pradera, o sea, el cultivo cabeza, rotación es el trigo. Y yo te diría que ahí hay un tema de manejo de los barbechos, pero en realidad cuando lo vemos de esta forma, o sea, cuando no es el cultivo cabeza de rotación, pero hubo pradera, y bueno, el rinde tiende a ser un poquito más alto que el promedio, ¿no? O sea, unos 200 kilos. Yo tengo una pregunta del cuadro de la relación nitrógeno-azufre. Vamos ahí. ¿Este o este? De 6 a 1, allí, ese. 6 a 1 es en todo el cultivo o en cada echada de nitrógeno. No, es el total de nitrógeno agregado dividido el total de azufre agregado en todo el cultivo. Sí. Correcto. Y o sea, el 6-1 parece mucho azufre. El árbol te partía en un 8. Hay una pregunta con respecto el programa estadístico se lo separa en 8-1. Sí. No. Bueno, a ver, lo que pasa es que mostramos un resumen de cosas, porque si no sería una charla de una tarde, y en realidad cuando hicimos el árbol para trigo, para ver más o menos por dónde venía la mano, el árbol se paraba en 8. O sea, cuando cortaba en 8, entonces por eso dijimos nosotros, bueno, si el árbol corta en 8, como que es una variable que importa ahí, ese valor, hagamos la auditoría con 8. Siempre es solo lo agregado contra lo agregado. Exacto. Total, ahí tenés otro factor, si vuelve distorsional. Ese es 6 a 1, si son 150 kilos de N, si llegaron al final, da más o menos 25 kilos de azufre. Correcto. En general, por encima de 20 kilos de azufre, o sea, después la Que va más o menos por ese lado. 20 kilos de azufre, perdona, 20 kilos de azufre, contando si el campo agrega o partiendo de cero. Partiendo de cero. Alejandro. Alejandro.
20 kilos de azufre agregado. Nosotros incluso yo en este momento he agregado 20 kilos de azufre de la siembra como un fertilizante que aporta azufre y después urea común, no azufrado. Y los rendimientos son buenos, o sea, no. Alejandro. No, capaz que la gente de ahí no da una mano, pero a mí me da a pensar que el uso de fungicidas y sobre todo por el momento pasa a ser relevante cuando ya se están logrando potenciales de rendimiento bastante altos. Me gustaría que no tengo, es una cosa, es un parecer que tengo, pero no tengo ningún elemento para. Me parece que pasa a ser prioritario tanto como la nutrición. Le damos la palabra. Sí, o sea, hoy en día el cultivo de invierno, o sea, el trigo se va sin pensar en la aplicación de pesticidas y sin llegar. Con las variedades que estamos manejando y con los potenciales de rendimiento que se esperan del cultivo, un pesticida o a veces más, es impensable no tenerlo en la cuenta. Estamos de acuerdo. Sí, gracias. Capaz que un poco la pregunta de Alejandro viene por el lado de la roya estriada, por ejemplo, que es un cultivo, él habla de tratar de llegar rápido, ¿no? O sea, de tratar de anticiparse y de los momentos. Por ejemplo, ¿en qué enfermedades o en qué situaciones son las que tenés que atajar más rápido, que no te dan margen de maniobra para poder corregirlo si te pasó? Para la roya estriada no tenemos variedades con resistencia y por lo tanto el momento de aplicación sí es claro. En otras enfermedades donde se ha trabajado más en el mejoramiento, capaz que da un margen más amplio de momento en cuando aplicar. Pero para la roya estriada, si no se va a ver, no. Andrés, yo acabo también para Andrés y para una consulta. Esa relación 6-1, capaz que tampoco que te están haciendo 8-1, ¿a partir de cuándo empezamos a correr riesgo de pasarnos más azufre y podamos tener consumo de lujo de nitrógeno alrededor de la evolución? No, pero tiene que ser ¿Lento? mucho más alto. A 30 más de... Sí. ¿Puedo decir de que te pase el azufre? Sí. Sí, el azufre es muy grande, mucho más de la que el 6-1. No, yo mucho menos, sí. 4-1, 3-1, cosas así, no creo que sea problema. No, yo el comentario de la sanidad, hay un tema que tiene que ver, que generalmente hay históricamente siempre la sanidad durante el lleno de grano, había una lógica de que el cultivo, mientras se mantenía bien hasta la floración, después durante el llenado de grano había menos énfasis en mantener el cultivo sano durante el llenado de grano. Yo creo que hay algo que hay que empezar a tener cuando uno empieza a tener rendimientos por encima de los 4.000, 5.000 kilos, que seguramente en alguna parte de la chacra, para que me dieran 4.000 kilos, tuvieron parte de la chacra que vendieron 6, seguramente. Y yo creo que ahí empieza a ser, cuando uno tiene ese tipo de nivel de rendimiento, empieza a ser importante que el cultivo esté sano durante el llenado de grano. Porque si no, directamente no se logra llenar grano a la tasa que hay que llenar para lograr ese rendimiento. Entonces, la sanidad es importante, es más importante cuando uno tiene niveles de rendimiento altos, empieza a ser más importante la sanidad durante el llenado de grano. Que capaz era algo que cuando uno tenía cultivos que rendían 2.500 kilos, capaz que no importaba tanto si terminaba un poco raro. Igual había capacidad de llenar 2.500 kilos de grano en 30 días. Martín. Capaz que estaba bueno lo que está Alejandro, mirando un poco los datos para atrás, incidencia de enfermedades, se puede calcular como seguro, ¿no? Es decir, el fungicida, hacer las cuentas económicas del fungicida como seguro. En definitiva, lo estaba mostrando vos recién en las variedades y la incidencia en ellas, te puede dar una relación que te permita calcular el fungicida como seguro cuál es la expectativa de valor económico. Es decir,
No, que yo no sé qué percepción tienen los demás técnicos que están hace rato en la vuelta, pero yo tengo la idea de que se está manejando, salvo algún escape, se está manejando mejor sanidad, con más de un fungicida constructivo promedio, se maneja mejor la sanidad que la nutrición. No sé, Margarita, Néstor, no sé la gente que maneja área grande, pero como que esa discusión del fungicida sí, fungicida no, en verdad, podemos corregir muchas cosas de nutrición, eso me parece que sí. Margarita. Yo primero no sé mucha área, pero bueno, no importa, soy vieja, no tengo. No, Eso quise decir. No, nosotros tenemos este año una experiencia muy puntual, en muy poca área, con un material que figura ahí, y con otro también que figura ahí. Me tengo a acusar. Cuando llegamos a tiempo, anduvo mucho mejor que cuando con problemas climáticos que llegamos tarde. Y entonces es bastante discutido todavía aún, creo, con los colegas, si echamos los fusarios, si no echamos los fusarios, que si viene fusario se quema todo, y este año nosotros en un acontecimiento estuvimos bien diferentes cuando llegamos a tiempo que cuando se nos escapó porque no pudimos echar. O sea que yo sigo con la bandera de que para el fusario y hay que tirarle con buenos fungicidas. Es mi experiencia. Estamos de acuerdo, o sea, cuando se puede, se hacen las cosas bien y capaz que estamos hablando de 2 fungicidas para controlar fusario y, como tú decís, algún producto en especial se logra. No digo que logres un cultivo sin fusario cuando el año viene para que se desarrolle la enfermedad, pero sí logras controlar la enfermedad. Y también aporta la variedad, si tiene algo de resistencia. Sí. Es todo un conjunto de cosas. Y además estás aplicando un fungicida en ese momento que te garantiza que va a tener lleno de grano, porque tú limpio. Pero nosotros sacamos más de 5.000 kilos y se nos puede grado. Y nosotros sacamos 5.000 kilos, pero de buena calidad. O sea que los kilos los tuvimos, pero la calidad no la tuvimos. El promedio de las aplicaciones en la base de datos Digit 920 fue de un mosquito con fungicida 1.5 en trigo, 1.29 en cebada y 0.26 en colza. Entonces, la cantidad de mosquitos que pasaron con fungicida arriba de cada hectárea de cada uno de esos cultivos. Para tener un dato concreto de ese dato. Ahora. Yo escuchando todo esto, reflexionar sobre cada día más la necesidad de un enfoque del sistema, ¿no? Es muy difícil pararse arriba de una chacra y tenerla sellada si no hicimos todas las cosas bien de años anteriormente, ¿no? Tu primera gráfica ahí de agregado nitrógeno y demás, tengo la sensación de que uno tira nitrógeno para tapar todos los errores que hizo 25 años atrás. Y queremos tapar errores con fertilizante primero, no sabemos ni lo que estamos echando, incluso sabiendo que el nitrato me da bajo, agrego nitrógeno y no voy a tener la respuesta que tengo porque estoy explorando un suelo así, lo veríamos hoy en la soja, exploramos los primeros 5 centímetros, no voy a dar. Cada día más me parece que el enfoque, bueno, ¿por qué da más la colza, atrás de colza? Bueno, creo que todo ese enfoque hay que ponerlo en la coctelera cada día más y empezar a diseñar modelos que dependerá de los gustos y las cosas de cada uno de nosotros, porque me parece que hay lugar para todo en este circo, pero me parece que desterrar la idea que podemos hacer un buen cultivo solamente porque llamamos a un buen agrónomo a hacer un buen trigo acá. Voy a seguir con colza. A mí me parece que
Bueno, fungicida, yo también no soy tan viejo como Margarita, pero hace años que tengo. Pero creo que la fungicida, la discusión de los dos fungicidas, hace 30 años que ya está saldada. Ya está. Yo creo que donde entonces ya ha logrado pegar es con el fungicida perfusano. O sea, ¿dónde va? ¿En qué momento? ¿Hay buena acción? ¿No hay buena acción? ¿Cuál? Ahí es donde está. Entonces, a mí me da la impresión que eso lo que ha traído una echada para atrás con ese fungicida. Yo he escuchado a mucha gente, personalmente, que no jugamos de no acusar, me parece que lo que no se ha logrado todavía bien es pegarle, es saber cuándo es que hay que echarlo y poder echarlo ahí. Pero que los dos fungicidas están, ya no se discuten desde hace muchos años, me parece, ¿no? Y después, cuando quieran resistencia, se diga dos más, no sé, pero hay dos que son, que ya van y tal. Tiembla el tema cuando está todo más, justo ahí ya está todo el nitrógeno echado, todo sembrado, todo hecho, y sigue siendo una timba el momento de usar. Sería que la discusión es muy parecida a nitrógeno, ¿no? Ya sabemos cuánto tenemos que echar para sacar 5.000 kilos. El tema es cómo hacerlo. A mí me parece que es más turbio. Más turbio todavía. Más difícil. A veces es más difícil. Yo creo que datos a nivel experimental hay el momento, productos y la combinación de eso con la resistencia de la variedad. Es lo que se viene trabajando hace tiempo y creo que los datos son fuertes y acortan. El tema es que poder trasladar eso a una charla. Ese es el gran tema. Pero datos hay, el momento, fungicida, control y cuánto controlar realmente cuando uno hace las cosas bien, en el momento adecuado, con el producto adecuado. Y si además le agregas una variedad que tiene una base de resistencia, mejorás aún más todo eso. Porque todo lo que yo digo, momento y producto bien, con una variedad muy susceptible, tampoco vas a lograr el control necesario porque tu variedad no te lo permite. Y hay muchas variedades que son susceptibles. Exacto. Entonces es más difícil todavía. Es más difícil. Yo tengo una pregunta. Dale. ¿Puede haber alguna relación cruzada entre aplicar un fungicida para fusarlo justo en ese momento y el avance de la bacteriosis? ¿O no tiene nada que ver? Ahí tenés a la experta. Tiene que ver, sí. O sea, uno cuando aplica un fungicida que controla todos los hongos le da, digamos, pie libre a que las bacteriosis, o sea, limpia la hoja de hongos y la bacteria puede empezar a proliferar más. Sí, eso también se ha visto. Y bueno, de aquí que los problemas de bacteriosis cada vez son más importantes. Es un problema. Bueno, voy a seguir con colza, así nos da el tiempo. El análisis es un poco diferente. O sea, como no teníamos ningún antecedente de análisis de colza en este ámbito, lo que hicimos fue el clásico árbol de meter todas las variables, meter todos los rindes y decir, bueno, paquete estadístico, ¿qué sale? ¿Cuáles son las variables que saltan como más importantes? Y generamos este árbol. Para el resultado de las 8.000 hectáreas de colza 19-20, partimos de la raíz, ¿no? Que tiene un promedio de 1.740 kilos. Y la primera variable por la cual separa rendimientos, o sea, lo que dice esto es, la variable más importante en la cual determina rendimientos más altos de más bajos, es la que va cortando cada rama del árbol. Y en esta primera rama, la primera es el nitrógeno agregado. La rama de menor rinde es aquellas chagras que tenían nitrógeno agregado de menos de 95 kilos por hectárea, que da un promedio de 1.300 kilos de rendimiento. Y una rama de más alto rinde, que es aquellas chagras que tenían más de 95 kilos de nitrógeno por hectárea agregado.
Si aquellas chacras que tenían menos de 95 kilos de nitrógeno agregado, además se le agregó menos de 72, o sea, si está en un nivel más bajo de agregado de nitrógeno, menos era el rendimiento. O sea, 1300 se separa en 1000 kilos, a las que tenían menos de 72, y las que tenían entre 72 y 95, 1500 kilos. Y después, si seguimos ahondando en qué otros escalones, aquellas chacras que tenían muy bajo agregado de nitrógeno, o sea, menos de 72 kilos por hectárea, la siguiente variable en determinar rendimiento era el antecesor, y el antecesor de invierno. Y lo separa, agrupa todos los antecesores que eran cultivos de invierno, gramínea, versus otros. Cobertura, barbecho, pero separa muy claramente antecesor, cultivo de invierno, gramínea. Y los agarra todos juntos. Agarra avena, agarra cebada, agarra raigras y trigo. Los 4 juntitos por ahí. ¡Pum! Bueno, vamos a la otra rama del árbol, la rama que va haciendo mejorar los rindes. Aquellas chacras que tenían más de 95 kilos de N agregado, que dan casi 1900 kilos de rinde. El siguiente escalón por el cual se para, en realidad son 2 escalones, pero los juntamos en uno, es también el antecesor. Y se para, por un lado, como menor rendimiento, antecesor, cobertura gramínea, trigo, cebada y avena. En otro segundo escalón, otro grupo, se para antecesores pradera y otros cultivos de invierno que no son gramíneas. Y después, en el antecesor de más alto rinde, se para antecesor verdeos de invierno y otras coberturas, o sea, coberturas que no son gramíneas. Y por acá se cortan estos dos nodos. Si seguimos analizando aquellas chacras que tenían como antecesor coberturas gramíneas, trigo, cebada y avena, la siguiente variable de clasificación es el antecesor de verano. Y separa aquellas chacras que tenían antecesor sorgo y maíz de las que tenían soja. Las de antecesor sorgo y maíz con menor rendimiento que las de antecesor soja. Y aquellas de antecesor soja las separa en zona. Toma la zona litoral de otras. Acá es sureste y centro. Entonces, lo que va pasando, lo que vamos viendo es que aparentemente las variables que nos van marcando cuáles son las tendencias, o sea, cuáles son las variables que más determinan el rendimiento de colza, aparentemente es nitrógeno agregado y qué es lo que hacemos el invierno y el verano anterior. Y bueno, ¿y en qué zona estamos? ¿Qué antecesor de verano tiene la de 2243? 2243. Aparece barbecho, aparece soja, barbecho y soja. No, porque te saca cobertura, no, puede ser maíz de primera, ojo, porque mirá, te saca otras coberturas que pueden haber ido a maíz de primera. Sí. ¿Será cualquiera de verano si no es el invierno? Ahí puede haber maíz de primera. Acá puede haber maíz de primera. ¿Y sorgo de primera? No había solo primera, pues me acuerdo que no había, pero maíz de primera probablemente sí. Por fecha de siembra. Bien temprano. Bueno, sin embargo, fecha de siembra no saltó. ¿El N no será muy chico? No. Ahora vamos. Para fecha de siembra bueno, temprana. ¿Hala? No deben haberse tratado. ¿Pero qué te cuenta la diferencia de cobertura de antecesor a antecesor? ¿Es el mismo o la disponibilidad de nitrógeno que tenía la chacra? Bueno, esa discusión dijimos, yo iba por el lado del nitrógeno. Tengo un consumo de nitrógeno, no me deja nada para la que es muy demandante ese estado inicial. Y en realidad el resto de la barra opinaba que era un tema de implantación con los niveles de rastrojo, que ya tenemos un problema acumulado en varias chacras de mucho. Como siempre aparecen estas discusiones, hay que tener alguna diapositiva oculta, de las que no dan nada. O sea, si no me crees que no da nada, míralo vos. Es el número, es el día 100 del año. Es el día 100 del año, o sea, el día 110, el día 120, ¿no? Es 4 meses después, es el 1 de mayo. Esto es 1 de mayo. Desde el 1 de mayo empezás a tener buenos rendimientos. Antes no. Más probable. Pero estuvo buena la discusión a nivel interna porque empezamos a hablar de
cantidad de rastrojo, implantación, efecto de la helada cuando hay rastrojo y cuando no. Todavía no, pero está claro que eso impacta mucho y seguramente el árbol nos está indicando que cantidad de rastrojo tiene muchas variables o muchas direcciones negativas en el periodo de implantación. Sí, además en la colza, que el problema no son podría poner la densidad de plantas logradas, pero el tema de la distribución en colza es complicado de lograr comparado con nosotros. Es complicado. Cantidad de rastrojo y distribución de rastrojo para mí no es menor. También, digo, si tuviéramos ese dato en la base sería genial. Eso es parte fuerte. Y lo tengo. ¿No? ¿Distribución a qué te referís? La distribución del rastrojo. La pero, distribución de la cosecha. ¿Con qué? Si es una gavilla sigue siendo cantidad en definitiva, ¿no? Sí, pero si en la gavilla no te nace es por cantidad, ¿no? No, pero si esa cantidad si la distribuís mejor, seguramente la implantación es más buena. Pero es porque organizar la cantidad. Está bueno. No, la cantidad está bien. Está bueno. Bueno, entonces vamos a tratar de estudiar un poquito qué es lo que pasa con todas estas variables. Y bueno, cuando vemos el rendimiento de colza de nitrógeno agregado, y la verdad que hay una respuesta bastante importante, ¿no? Es bastante significativo y la pendiente da 7,3 kilos de colza por cada kilo de nitrógeno agregado. También da significativo porque tenemos chacras muy extremas, ¿no? Que en trigo casi nos está pasando de que no tenemos. Después, otra cosa interesante que vemos es que fíjense ustedes en los pisos. O la chacra estaba muy buena y le agregamos más nitrógeno, o con nitrógeno pudimos compensar. Esa fue la discusión. ¿Cuál será la verdad de este huevo de la gallina? Pero lo que estamos viendo es que a mayor cantidad de nitrógeno agregado y hay menos pisos, hay menos rindes piso. Y parecería que el nitrógeno es una de las principales variables para mejorar el rinde de colza. Después, dentro de 3 o 4 años, vamos a analizar de que se empezó a agregar más nitrógeno en colza y cómo lo estamos distribuyendo y cuánto lo estamos acompañando de azufre, igual que lo que hicimos en trigo. Y bueno, el antecesor, acá, ¿quién fue que preguntaba si había? Claro, porque saltaba otras coberturas y acá lo tenés discriminado por soja y por maíz. O sea, estos son otras coberturas que no son gramíneas, son coberturas que se tragan el rastrojo más rápido cuando es soja y cuando es maíz. Y lo otro, no menor, es estos 3 muchachos, cebada, trigo y avena, que son las que dan los rindes más bajos. ¿Carinata parece ser un buen antecesor para colza? Es una chacra sola. Ah. Sí. Pero el típico sorgo que barbechea para hacer colza, estamos en 1488. ¿Estoy diciendo bien? Sí. Todo lo que tenga mucho rastrojo, no le gusta. Todas esas combinaciones dan bajas. Me faltó el antecesor agregado. Bueno, podríamos ponerle si se elaboró o no y ver. Bueno, y un poquito de lo que son materiales. Y una de las principales cosas que nos llamó la atención es cuando vemos material y rinde, es que cualquiera de los otros materiales que hay en el mercado parecen tener mejor rendimiento que Rivet. Bueno, acá tenés 1200 hectáreas. Tiene 200 kilos más de rinde. El tema es que todo es Rivet. Pero todos los materiales que hay, todos dan por arriba. Y por ejemplo, estadísticamente, esto es poca área, pero desde el punto de vista estadístico, estas 96 hectáreas, eran 5 o 6 chacras, están muy por encima de los máximos de Rivet. O sea, si da diferencia estadística. No sé, habría que empezar a ver las otras variables, como dice la bolita, bueno, todos los que quizás están poniéndole menos nitrógeno y en la gente, no sé. Sí, sin duda que hay sí. Con paquete básico y bueno, sí. Sí, ¿Esto está hecho univariado? Esto sí. El árbol es multi. El árbol te los toma todos. Y variedad nunca saltó. ¿Por qué nunca saltó variedad? Y porque el 80% del área es Rivet. También seguramente, capaz que si ves cuáles son la mayor cantidad de chacras del 25% superior, el 25% superior quizás que vos sabés todo bien.
de bulbo, ¿cuáles son las híbridas? Jayola. ¿O son todas variedades? No, jayolas son híbridas. Granola y Yola, ¿no? No, y granola no es híbrido. Por eso. Es variedad. ¿Son todas variedades? No, Yola y Smita son híbridos. Vamos así. Híbrido, variedad, híbrido, variedad, híbrido, variedad. Bien, cebada, porque me están corriendo con el tiempo. También, como no habíamos hecho lo mismo que en trigo, vamos a tratar de separar el arbolito que nos tire las principales variables que explican el rinde de cebada del año pasado y nos salta de esta forma, con esta figura. La raíz, 3.730 kilos, puede no coincidir exactamente con el rinde promedio que estábamos mostrando anterior. ¿Por qué? Porque si el programa estadístico detecta que hay una chacra que no tenga una de estas variables que es muy importante, la descarta. Entonces da otro rinde diferente, que es el rinde de las chacras que toma. Y la primer variable que salta en cebada es fecha de siembra, a diferencia de trigo, y separa aquellas chacras que tienen fecha de siembra demasiado tardía, como mayores a 9 de julio, con 3.200 kilos, versus aquellas chacras con siembra anterior al 9 de julio, con casi 3.900 kilos. O sea, acá hay una diferencia de casi 600, de más de 600 kilos. 630 kilos. El siguiente escalón que separa aquellas chacras que estaban sembradas no tan tarde es nitrógeno agregado. Y el valor que corta es 122. Las chacras con menos de 122 kilos de N, 3.500 kilos. Las chacras con más de 122 kilos de N, 4.270. O sea, sembré no muy tarde, le agregué más de 120 kilos de N, 4.200 kilos. ¿Cuál es la variable que sigue cortando? Y bueno, acá nos llamó la atención que salta algo bastante raro. Obviamente hace dos cortes, pero los agrupamos en uno y separa. Por un lado, aquellas chacras con menor rendimiento, aquellas chacras que tenían menos de 7 kilos de azufre agregado. Por otro lado, aquellas chacras que tenían más de 13. Y después separa otro grupo que son aquellas chacras que tenían entre 7 y 13. Que rinden más. Que rinden más que estas. Como que si agregarle ese fuera su... Esa es la relación mayor. Ahí capaz que le tenemos que preguntar a ustedes. ¿Está pasando que en cebada alto agregado de nitrógeno, alto agregado de azufre, pasa algo? ¿No será una coincidencia nomás? Yo creo que estás agrupando diferentes medidas de manejo de fertilizante. Sí, por enfermedades. Pero hay otra. En este análisis. Pero los... Sí. Y nunca lo cortó. Nunca lo agarró. Gonzalo, el nitrógeno del trigo, ¿te lo acordás dónde cortaba? 90. No, la colza. No me acuerdo. No. Perdón. Esto en realidad, fíjense que es un nodo, o sea, es un nodo que termina el valor acá. Lo que hizo fue separar ese grupo de chacras que después tendremos que estudiarla a ver qué les pasó. Pero bueno, sigamos el análisis de aquí hacia abajo. Y es, bueno, aquellas chacras que tenían más de 13 kilos de azufre. ¿Cuál es la siguiente variable en determinar rendimiento? Y bueno, y aparece el antecesor. Y acá aparece las cebadas sobre trigo, sobre cebada, con 3.400 kilos. Versus antecesor, cobertura y otros, con 1.000 kilos más. Esto es lo que vemos. Bolsa, por ejemplo. ¿Cómo? Cebada y trigo. Antecesor, gramínea, cebada, trigo, avena y reiras. La cobertura puede ser gramínea. Y la cobertura sí, dice coberturas. Todas las coberturas. Toma las gramíneas, no gramíneas, las tira para ahí. O sea, acá lo que está marcando en realidad no es que sea un problema de cobertura, sino que es un problema de fuente de inóculo, seguramente. Y después de separar antecesor, vuelve a separar de nuevo fecha de siembra en 5 de junio. O sea, aquellas sembradas con fecha mayor al 5 de junio y fecha anterior al 5 de junio, con mejor rendimiento que. O sea, como resumen, la fecha de siembra aparece como una variable importante que no apareció tanto en trigo. El tema del nitrógeno agregado, el manejo del azufre y esto que lo venimos viendo hace 10 años,
es que los cultivos la cebada sobre cultivo de invierno terminan rindiendo, nos daba un 20 o un 25% menos. Es antecesor. Y como decís de la línea de invierno. La línea de invierno está perfecto, el trigo, cebada, y dijiste avena también. Sí, los toma todos. Los toma todos. La cobertura, No, ojo, es avena de cosecha. O sea, es avena, cosecha de la avena, soja de segunda, cebada. Sería esa secuencia. Los toma todos acá. Y el antecesor colza lo manda con las coberturas. Sí, coberturas y otros. Colza es un buen antecesor para la cebada. Bueno, vamos a ver ahora, cuando vemos el general. No, por ahí otro factor también importante del antecesor gramínea de invierno es la cantidad de nitrógeno. Si mantenemos igual, eso requiere mucho más nitrógeno que capaz que inóculo no hubo problema, pero se quedó una soja de segunda, incluso capaz que está sentada total. ¿Vos decís la cantidad de nitrógeno agregada al cultivo actual? Claro, una cebada que haya sido sobre trigo, con un trigo que dio 5, que tiene un rastrojo mucho más grande de lo que tenés atrás. Sí, igual digo, ya separó 122 kilos de nitrógeno, ¿no? O sea, acá, cuando hizo este corte, no había ninguna chacra con menos de 122 kilos de N. O sea, que chacras que tuvieran poco N, no debería haber acá. Pero ojo que el corte es antecesor invierno, independiente del antecesor verano, digamos. No quiere decir que no haya verano. Ahí metí dos chacras, que son la que uso yo 5.200 kilos sobre el trigo. Dio más nitrógeno que el trigo que estaba sobre soja primero. Correcto. Lo dio sanísima y todo, pero por eso yo creo que a veces seguir manteniendo los kilos de nitrógeno independiente del rastrojo. Era trigo el año pasado, dieron 5.000 kilos, el rastrojo no era. Claro, está bien. Para el promedio del agregado de N, el promedio del agregado de N corta por antecesor cultivo. ¿Y no serán estas? Perdón, 5.200 fue el promedio. 5.200 fue el promedio. Y bueno, capaz que están acá adentro. Ahí había hecho un efecto en esto, Andrés. Porque a veces, sí, a veces pasa de que te corta, a veces pasa que como no calza en seguir cortando esto, te separa otra hacia afuera para decir, esto no se corresponde con este, claro. Capaz que tus chakras están acá. Ese de 5200 ahí, para tener ese nivel de azufre, tiene que haber usado urea común más que azufrada, si hecho tanto. ¿Hecho azufrada? Entonces no estaría ahí. Estaría en el otro. No. Pero si él aplicó más N, lo aplicó. Claro. Y bueno, la urea azufrada y acá más y acá te dio margen hasta 300 kg de urea. Menos de 300 kg de urea. No, 400. Azufrada. Entonces está acá. Está acá. Vino para acá. Tuvo más que un trigo o una cebada, trae una cebada. Y bueno, hay que ver si no lo pateó para acá por alguna razón o... Bueno, y cebada y fecha de siembra, de las cosas más importantes que vemos. Esto, no le puse el olor de P, pero bueno, lo que da es que a partir del 1 de junio, el rinde promedio del año pasado, estos 18, 19, se vino cayendo en promedio a 30 kilos por día. Pero lo más interesante es, quisimos ver si todos los años anteriores pasaba lo mismo y nos encontramos con otra cosa. Mucho porque cuánto cae el rinde promedio es cuánto se cae el techo. Que a medida que nos vamos metiendo en junio, el techo de rinde de cebada se cae a 50 kilos por día. Todas aquellas chacras de más de 5.000 kilos son todas sembradas a fin de mayo, principio de junio y cada vez menos frecuencia de rindes altos van apareciendo a medida que nos vamos entrando en junio y metiendo en julio. Y otro análisis que vamos a hacer es de los últimos 4 años, solamente hay una chacra sembrada en julio que da más de 5.000 kilos. Después, el resto de todas las chacras sembradas en julio, de los últimos 4 años, ninguna dio 5.000 kilos. Entonces, aparentemente, fecha de siembra en cebada es bastante más determinante que en trigo. Esto es un poco de los antecesores que hablábamos hoy. Vos decías, Néstor, trigo, soja de segunda y cebada, 3.600. Y bueno, está metido dentro de 3.600. Pero bueno,
medio como para ir redondeando el tema antecesor en cebada, acá están apareciendo lo que preguntábamos hoy, trigo, avena, cebada, como antecesor son los que dan peores rindes. Disculpen un segundito que ya termino. Y después aparecen aquellos antecesores como bordeo de invierno, barbecho, coberturas más arriba, con rindes más altos. Como consideraciones finales, lo primero es que, lo que hablaba un poco Pablo hoy, hay que elegir las chacras o ver qué antecesores van y cómo armo la secuencia para lograr capitalizar mejores rendimientos en el cultivo que hago según lo que hice antes y según qué voy a hacer para adelante. Porque el antecesor en todos los cultivos saltó como muy determinante en el rendimiento. Entonces, elegir qué cultivo va con cada secuencia es una variable muy determinante en determinar qué rinde voy a sacar en ese cultivo que estoy haciendo. Lo otro es, hay que ver cómo podemos hacer para anticipar más la siembra. Ver cómo dejar de tener las fechas de siembras de julio, aquellas fechas, más que nada en cebada, que son las que nos dan los rindes más bajos y donde se nos caen los techos de rendimiento. La otra pregunta que nos saltó en la discusión es ¿por qué no hacer más muestreo de suelo? No entendemos por qué hay casi un 50% de las chacras que no tienen análisis de nitrato, cuando es un nutriente tan importante para la gramínea de invierno y para la colza también. El tema de usar mejor el fertilizante de arranque, particularmente nitrógeno, ¿no? Que es tan importante para todos aquellos estadios tempranos de la planta, donde se define mucho del potencial. Y bueno, algo de lo que hablamos también es el tema del azufre, las relaciones azufre-nitrógeno y cómo combinarlos. No encontramos nada con potasio, pero también probablemente más adelante, cuando todas estas variables se empiecen a ajustar, potasio empiece a saltar también. Así que todo el uso de la combinación de nutrientes y sinergias que hay entre ellos es algo que hay que tener siempre en cuenta también. Y bueno, lo dejo a César que siga con su charla. Muchas gracias.